nombre es Carlos Alberto Murgueitio Manrique. Soy profesor actualmente en la Universidad del Valle en Cali, en el Departamento de Historia. Comencé aquí en Bogotá mis estudios en la Universidad de los Andes en Ciencia Política con doble programa en Historia. Luego de trabajar en la Universidad del Cauca en Popayán en Ciencia Política en la Facultad de Derecho, estuve haciendo la maestría en Historia Contemporánea de América en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Y ahora último, desde el año 2011 hasta precisamente hasta el 16 de mayo de 2018, fui estudiante del doctorado en Historia del Colegio de México. Ese día fue pues mi grado. Comencé a estudiar Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Después, estando yo como estudiante, emergió el programa de Historia en la Universidad de los Andes y fui de los primeros que comenzó a hacer un doble programa en Historia. Siempre me gustó, soy un hombre igual que mis hermanas criado por mis abuelas. Creo que hay una relación muy estrecha entre esa relación que uno teje como historiador con sus abuelos. Es un amor por el pasado, es digamos, una vocación que uno tiene para reconstruir a partir de la información oral de las abuelas y también evidentemente de la información escrita que uno lee. Pues yo me dedico sobre todo a la historia política, la historia social y en el pasado me dediqué también a la historia económica. Bueno, el siglo XXI apenas emerge, ¿no? Apenas estamos iniciando el siglo XXI. Lo que ha venido sucediendo en términos de historia política sobre todo, pues ha sido una fiebre que ya ha pasado, una fiebre populista que arrasó esta región desde 1999 hasta la fecha. Ya estamos viendo que esa fiebre está menguando en enormes proporciones y vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Pues les he dicho a los estudiantes precisamente aquí en la Universidad Sergio Arboleda que estamos en deuda con hacer historias de las Fuerzas Armadas. Tampoco hay grandes investigaciones actualmente sobre la historia de la Iglesia. Sé que hay algunas investigaciones, mi jefe por ejemplo es una persona dedicada al tema en Cali, sobre la teología de la liberación y digamos la incidencia que tiene la teología de la liberación en América Latina después de 1960 en adelante. Diría yo que los personajes más importantes, por lo menos en el siglo XX, no son políticos, sino artistas, literatos. Alejo Carpentier, por ejemplo, o Vargas Llosa, o diferentes autores de la ola latinoamericana del siglo XX, pues serían para mí personajes muy importantes en la historia nuestra. Me parece muy pertinente porque precisamente le contaba que en el año 2004 me fui a estudiar a la Universidad Central de Venezuela, precisamente porque mis intereses eran historia contemporánea de América. Y aquí las ofertas en la ciudad de Bogotá, sobre todo la Universidad Nacional, hay un énfasis en historia colonial. En la Universidad del Valle, por ejemplo, el énfasis es en el siglo XIX, pero entonces queda corto el siglo XX. Pues muy interesante, muy agradable, me he sentido en casa. La relación con esta universidad es una relación de antaño. Desde hace muchos años conozco a la Sergio Arboleda, tengo varios primos que estudiaron aquí, una hermana que trabaja aquí y la relación íntima de mi padre con el personaje Álvaro Gómez. Al mismo tiempo también tengo que hablar sobre mi tío que acaba de fallecer hace unos días, Genaro Murgueitio, que es muy cercano a la familia Noguera y que trató de generar los primeros cimientos sobre una próxima carrera de medicina. Sobre todo trato de mostrar a grandes rasgos, ¿no?, los grandes problemas globales de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
Los primeros de ellos, la primera semana nos reunimos para hablar sobre cuestiones geopolíticas y la transformación del nuevo orden mundial después de la segunda posguerra, 1945 en adelante, la caída de la Unión Soviética y los nuevos problemas que emergen después de la caída de la Guerra Fría o del fin de la Guerra Fría. Vamos a hablar sobre el problema del agua, vamos a comparar los conflictos que existen en Israel por el agua y en México actual por el tema del agua. Sería el cierre de este seminario sobre los problemas migracionales, o sea, el gran impacto que tienen las grandes migraciones internacionales a principios del siglo XXI, que se parece a lo que sucedía a finales del siglo XIX. Cuando se implosionó el imperio turco-otomano y posteriormente la Primera Guerra Mundial y las grandes migraciones que se generan antes y después de la Primera Guerra Mundial, hoy estamos viendo un fenómeno semejante de grandes migraciones internacionales, en este caso nuestro y personal. Pues tendríamos que hablar mucho sobre el caso venezolano y la incidencia que tiene la gran migración de connacionales de Venezuela hacia Colombia en los últimos años.